Reciban un saludo de la Universidad Técnica del Norte en la modalidad en línea. Estamos en el módulo de matemáticas, la unidad 3, trigonometría. Bien, indicaciones generales no está de más. Hay que silenciar el micrófono para no tener inconvenientes. Preguntas, dudas que tenga, por favor, vamos al foro de dudas e inquietudes. La agenda está previsto tratar temas de ángulos y medidas, círculo trigonométrico, funciones trigonométricas. Vamos, partamos un poco de definiciones para entender algunos conceptos. ¿Qué es el ángulo en el plano? Si tenemos dos semirrectas, como en este caso, podemos observar R y S, y un origen en común es un vértice O que divide el plano en dos regiones. Este a su vez divide en dos ángulos, uno interno, que en este caso es alfa, y un externo que es beta. ¿Ya? Los criterios de orientación de los ángulos son dos. El ángulo alfa puede tener una orientación positiva si este es opuesto a las agujas del reloj. En ese caso también podremos identificar como un ángulo de elevación. Pero si este ángulo tiene una orientación en sentido a las manecillas del reloj, diremos que es un ángulo negativo y este es un ángulo de depresión. Bien, los sistemas de medida, de conversión de unidades de ángulos, entre los más usados, sistemas sexagesimal, radianes y sistema centesimal. En nuestro caso abordaremos sexagesimal y radianes, que son los más comunes. Un grado es la medida del ángulo que resulta en dividir un ángulo completo, una vuelta completa, un giro, en 300 partes iguales. Un ángulo en 60 minutos y un minuto en 60 segundos. Entonces, si queremos cambiar, si queremos transformar un ángulo en grados sexagesimales a grado, minuto y segundo, no es difícil. Aquí está una regla súper sencilla. Si tengo en grados, multiplico a 60 minutos, de minutos multiplico 60 y tengo en segundos. Y lo contrario, de segundos divido para 60 minutos, de minutos divido para 60 a grados. Veamos un ejemplo bastante sencillo de entender. Si tengo 37,43 grados, voy a tomar la parte decimal, los 43, los 0,43, por 60 y me da 25,80. Estos 25,80 son los minutos, pero en este caso me interesa solo la parte entera. Ahora, de la parte decimal, el 0,80 por 60 me va a dar, en cambio, los segundos, 48 segundos. ¿Sí? Entonces, si tomamos las partes enteras, 37 grados, que es la parte entera, 25 minutos, que es la parte entera, y los 48 segundos, tendré transformados en grados, minutos y segundos. Ahora, lo mismo, lo contrario, si tengo 47 grados, 22 minutos y 12 segundos, queremos hacer la conversión a grados únicamente, vamos a partir de los segundos. Los segundos divido para 60, en este caso 12 dividido para 60 es 0,2, esto ya es minutos. A estos minutos los sumo los minutos enteros que ya tenía y me da 22,2 minutos. Si a estos minutos los divido para 60 me va a dar en grados, es decir, 0,37. A esta parte decimal lo debo sumar la parte entera. Recuerde que al inicio tengo 47 más 0,37 es 47,37 grados. Entonces aquí estoy haciendo la conversión de grado, minuto a segundo y viceversa. O también lo puede hacer de forma más rápida. Mire, acá abajo se puede observar cómo lo hago directo. Grados, minutos y segundos. Todo esto es cuestión solamente de usar los números. La relación entre grados sexagesimales y radianes. Ahora, si quiero yo cambiar entre los diferentes sistemas de unidades. Una forma muy sencilla, una regla muy sencilla. Si quiero de grados a radianes, multiplico por pi sobre 180, pi radianes sobre 180, o en su defecto de radianes a grados, multiplicamos por 180 sobre pi radianes. Esa es una relación que existe como la que podemos visualizar acá. Es una relación que podemos ver entre los grados sexagesimales y los grados radianes. Es 180 grados sobre pi radianes. ¿Esto por qué? Porque 180 grados es igual o equivale a pi radianes. Acá en el círculo trigonométrico podemos ver las diferentes formas de expresar tanto en grados sexagesimales como en radianes. En realidad no es un tema complicado de entender esta parte. Veamos una transformación, un poquito para usar estas reglas, estas fórmulas. Transformar 37 grados, 25 minutos, 12 segundos a radianes. Primero que debemos hacer, recuerde lo anterior, los 37 grados
25 minutos, 2 segundos, los voy a llevar a grados sexagesimales, que está acá siguiendo las mismas reglas. Recuerde, decíamos, ¿no es cierto?, la parte entera, más los minutos dividido para 60, más los segundos 12 dividido para 3600. Y hacemos una suma algebraica y tenemos la medida. Ahora, ¿qué me dice la regla? Recordemos lo que dije anteriormente. Si queremos de grados sexagesimales a radianes, multiplico por pi radianes sobre 180. Entonces, los 37.42 multiplicado por pi radianes sobre 180 nos da 0,653 radianes. Y esa es la conversión. De igual manera, estamos aplicando esta misma conversión. Bien, lo contrario, transformar 9 pi radianes sobre 10 o 9 décimos pi radianes a grados sexagesimales. Siguiendo la misma regla, de radianes ahora queremos a grados sexagesimales, nos dice multiplique por 180 sobre pi radianes. Entonces, 9 pi sobre 10 por 180 sobre pi radianes. Radianes con radianes se simplifica, pi se simplifica, podemos sacar décimas, seguir simplificando y tenemos que 162 grados. Nada difícil de entender esta parte. Bien, ahora veamos, transformar 2 radianes a grados sexagesimales y a minutos y segundos. Lo mismo, el procedimiento es el mismo, en este caso queremos de radianes, queremos a grados sexagesimales, aplicamos esta regla, ¿cierto? 180 sobre pi radianes. Multiplicado por 2 radianes nos da 114,592 grados sexagesimales. Siguiendo la misma regla, la parte decimal multiplicamos por 60, nos va a dar en minutos. La parte decimal de estos minutos multiplicamos por 60, nos va a dar exactamente en segundos y será 114 grados, 31 minutos, 35 minutos, perdón, y 31,2 segundos. Estamos aplicando esta expresión. Sencillo de entender, nada complicado, para que podamos trabajar en las actividades. El círculo trigonométrico, un poco de teoría. Se trata de tener un radio vector que divide a una circunferencia en 4 cuadrantes, donde se encuentran todas las funciones o las razones trigonométricas como seno, coseno, tangente, y sus respectivas inversas. Entonces, ¿cómo reducimos o la reducción de un ángulo? Un ángulo puede estar situado en cualquier parte de los cuadrantes, es decir, puede estar en el primero, segundo, tercero o cuarto. Los valores de sus correspondientes razones trigonométricas dependen de la posición, podrá ser positivo o negativo, dependerá del cuadrante en el que se encuentre. Ya vamos a ver luego en la siguiente diapositiva cómo están ubicados en los distintos cuadrantes las distintas razones trigonométricas. Un ángulo se encuentra situado en el segundo, tercer o cuarto cuadrante siempre que sea posible relacionarles con el primero. Es decir, que todos los ángulos yo los puedo transportar al primer cuadrante. Bueno, una de las formas sencillas es, si yo tengo mi ángulo, para el ejemplo, aquí vemos que este ángulo se da una vuelta y algo más, le he llamado teta. Si le divido para 360, que es el valor, recuerde anteriormente en la teoría de grados sexagesimales, decíamos la teoría exactamente para un giro, 360, me va a dar como solución el número de vueltas y también el ángulo que está ubicado en el exceso o el sobrante. Aquí vamos el ejemplo. Este mismo caso, si tengo el ángulo 405 dividido para 360, dice que se da una vuelta completa, y eso es verdad. Aquí podemos ver una vuelta que termina en esta parte, y nos queda 45. Estos 45 es el ángulo que estará ubicado en el primer giro, o sea, en el primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si es que este ángulo que está en el segundo, en el tercero, en el cuarto cuadrante, quiero ubicarlo dentro del primero o segundo cuadrante? Aplicamos estas identidades trigonométricas, ¿sí? Para el segundo cuadrante será seno de 180 menos el ángulo dado, y eso es igual al seno, y de lo mismo tenemos las otras identidades. Si es que fuese para el primer cuadrante, entonces será con seno de 90 menos el ángulo, coseno de 90, tangente de 90 menos el ángulo en estudio. Veamos el ejemplo, 2655, dividimos para 360, entonces al dividir para 360 nos está indicando cuántas veces o cuántas vueltas da este, son 7. Y nos queda 135 en un exceso. El 135, como sabemos, está en el segundo cuadrante. ¿Eso qué significa? Que tendremos esta expresión, el seno de 135.
Seno de 135 lo puedo expresar siguiendo estas reglas de las identidades trigonométricas como seno de 180 menos 45. Que eso es igual, según esta definición, a seno del ángulo, que en este caso es seno de 45. Eso concluyó que seno de 2655 y seno de 45 es igual a raíz de 2 sobre 2. Bien, aquí está lo que había mencionado anteriormente, cómo están distribuidos las diferentes razones trigonométricas dentro de los cuadrantes del círculo trigonométrico. Entonces podemos identificar que en el primer cuadrante todos son positivos. Si yo saco el seno, el coseno, la tangente y sus inversas, estas serán, ¿qué cosa? Positivas en el primer cuadrante. Mientras que en el segundo, la primera, el que seno y la cosecante son positivas. En el tercer cuadrante será la tangente y la cotangente. En el cuarto, el coseno y la secante. Las razones trigonométricas, veamos un poquito. Si tenemos el triángulo rectángulo, una característica que uno de sus ángulos es de 90 grados y el lado opuesto a este ángulo es la hipotenusa, el lado más extenso, y los otros lados que están junto al ángulo recto son los catetos. Y tengo un ángulo que en este caso es alfa para el estudio. De este se derivan las razones trigonométricas y las inversas. El seno de alfa será la razón que existe entre el cateto opuesto, el cateto que está al frente, sobre la hipotenusa. Es decir, en este caso, B sobre A. El coseno es la razón del cateto contiguo o cateto adyacente sobre la hipotenusa, C sobre A. La tangente será la razón que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, sobre el cateto adyacente, es decir, B sobre C. Estas tienen a su vez las inversas, la cotangente, que es la inversa de la tangente, es decir, 1 sobre tangente, se invierte la tangente, sería C sobre B. La secante es la inversa del coseno, se invierte el coseno, A sobre C. La cosecante se invierte el seno, es decir, A sobre B. Listo, con esto veamos un ejemplo donde se apliquen las razones trigonométricas. Bien, aplicación de razones trigonométricas. Dos personas, hay que entender el problema, es súper importante esto. Dos personas están situadas en la playa, ven un globo desde dos puntos, el punto A, punto B, como lo podemos identificar acá. Este está de forma perpendicular al suelo, eso significa que forma un ángulo de 90 grados con el punto A y punto B en el estudio, a nivel de estudio en la recta horizontal, que es en este caso esta posición de acá. Y dice también, la distancia entre los dos puntos, el punto A, punto B, es de 5 kilómetros. El ángulo de elevación desde el punto A es de 55 grados y desde el punto B 48 grados. Calcular la altura que se encuentra el globo. Muy sencillo. Primero hay que entender el problema, hay que graficar. Está el punto A, el punto B. Está un globo, el punto C, y de este trazamos una altura, cae formando un ángulo de 90 grados. El A hacia el globo una visión de 55 grados, de B una visión de 48 grados. De A hacia B la distancia es 5 kilómetros. Pero bueno, de A hasta este punto, que no sé cuál es, lo voy a poner yo como H mayúscula, ¿ya? No sé cuánto es, ok, lo voy a llamar X. Si a esto es X, desde H a B tendrá otro valor que será ¿cuánto? 5, que es de A hacia B, excepto X, que es 5 menos X. Si está claro, ¿no es cierto? De A hasta H es X, por lo tanto, desde H hasta B será la resta del todo, que es 5 menos X. Listo, entonces se nos ha formado dos triángulos, ACH y BCH en este caso. Bien, entonces necesitamos buscar una identidad trigonométrica que nos ayude a trabajar de tal forma que me permite encontrar H. No puedo usar el seno. ¿Por qué no uso el seno? Porque para el seno necesito la hipotenusa que está por aquí y esta no la tengo. H tampoco conozco, X tampoco conozco. Tener demasiadas variables no es conveniente. Lo mismo sería en este caso. ¿Qué pasaría si usamos el coseno? El coseno es el cateto adyacente X sobre la hipotenusa. No tenemos la hipotenusa, no tenemos la adyacente, pero en este caso queremos H. Demasiadas variables. Busquemos otra, tangente. La tangente aquí es igual, el cateto opuesto sobre el adyacente. En este caso, H y X, justamente las que necesitamos. Entonces, eso hago. Aquí voy a hacer para A. Para A. Tangente de 55 es cateto opuesto H sobre X. ¿Ya? Ahora en este caso para B. ¿Sí? Para B.
Tangente de 48, cateto opuesto, que es h, sobre la adyacente, que es 5 menos x. Ahora, necesitamos de alguna manera relacionar. Recuerde que tenemos dos ecuaciones. Una ecuación, tangente 55, h sobre x, la otra, h sobre 5 menos x. ¿Qué comparten en común? La variable h y la variable x son exactamente las mismas variables. Eso significa que tenemos dos ecuaciones con dos variables. Podemos usar cualquier método de resolución del sistema de ecuaciones, ahí queda libre criterio, pero en este caso podemos hacer por igualación. Como me interesa h, voy a despejar x, despejo x en esta ecuación de la parte a, llamémosle así, despejo x en la ecuación de la parte b, ¿sí? Siguiendo todas las reglas de despejes, y me queda que x es igual a h sobre tangente de 55. En este caso, está dividiendo, pasa a multiplicar, despejo x, me queda 5 por tangente de 48 menos h sobre tangente de 48. Ok, ¿qué dice el sistema de ecuaciones por igualación? Dice que igual x es igual a x. Entonces eso significa que debo igualar esta, h sobre tangente de 55, sobre el otro valor, no sobre, sino igual más bien sería el otro valor de x, que es esta parte. Y esta es una ecuación de primer grado con una incógnita. Resolvemos siguiendo todos los parámetros de resolver o de solución de una ecuación de primer grado. ¿Ya? En este caso, despejamos h y nos da esta expresión. Luego, la solución es 3,12 kilómetros. No hemos hecho más que aplicar las razones trigonométricas siguiendo las reglas anteriormente habíamos mencionado en el triángulo rectángulo. Bien, veamos un poco de funciones trigonométricas. La identidad trigonométrica es una igualdad trigonométrica que involucra funciones trigonométricas y se cumple para todos los valores admisibles de la variable. ¿Ya? Una función trigonométrica, en cambio, es aquella que el valor dado depende del ángulo en el que se desarrolla. Las funciones trigonométricas que se estudia, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Todas las funciones trigonométricas tienen una característica que son periódicas, es decir, que se repite, son cíclicas su representación gráfica. Bien, veamos un ejemplo para que podamos trabajar en las diferentes actividades. Nos dice, verifique la siguiente identidad trigonométrica. Acá en la parte derecha he puesto las identidades fundamentales básicas con la finalidad de que me ayuden a ubicar acá la solución. Bien, para resolver una identidad trigonométrica hay que verificar, llamémosle este lado A este lado de la igualdad, el que está a la derecha B. El objetivo es que tanto lo que tengo en el lado A como lo que tenemos en el lado B tienen que ser iguales. Si eso no se cumple, no es una identidad trigonométrica. Entonces hay varias opciones. Que yo trabaje en el lado A hasta que me quede exactamente igual al lado B. O lo contrario, trabajo en el lado B hasta tener exactamente en el lado A. O en su defecto, trabajo tanto en A como en B hasta que me quede una igualdad tanto de que A sea igual a B. En este caso, para este ejemplo, amerita trabajar a los dos lados por lo extenso o lo grande que vemos el ejercicio. Entonces vamos a trabajar en este caso el lado B. ¿Qué hacemos aquí? Una recomendación, no es regla obligatoria, pero puede ser una recomendación válida, tratar de llevar todo a senos y cosenos. Entonces, para eso nos vamos a apoyar acá. Mire, tenemos las identidades trigonométricas, seno sobre coseno es la tangente, coseno sobre seno es de la cotangente. Entonces, reemplazo, la tangente me queda seno sobre coseno. La cotangente, coseno sobre seno. La secante, ¿a qué es igual? ¿Sí? Acá tenemos, ¿no es cierto? La secante, la cosecante, aquí está, ¿no es cierto? La secante, ¿a qué es igual? Por acá tenemos la secante, 1 sobre coseno. La cosecante, ¿a qué es igual? 1 sobre seno lo tenemos acá. Después de hacer la distribución o la transformación a todos y senos y cosenos, aplicamos sumas, restas del álgebra. En este caso, sumas algebraicas. Aquí, ¿qué debemos hacer? Sacar mínimo. El mínimo entre coseno, seno, coseno y seno es seno por coseno. Aplicamos el mínimo como un múltiplo, como un proceso normal, y llegamos a esta parte. Entonces aquí vamos a tener algunas cosas adicionales que aplicar. Algo que sí es una identidad fundamental, seno al cuadrado más coseno al cuadrado, eso es igual a 1. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Estamos aplicando las tablitas, en el material está las tablas de identidades trigonométricas
simplemente son fórmulas. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. ¿Sí? Aquí está 1 menos seno más coseno del ángulo menos 1 menos seno. En este caso, ¿qué podemos hacer acá? Seguir aplicando, viendo qué operaciones del álgebra podemos hacer. En este caso vemos 1 menos seno, acá 1 menos seno. ¿Eso es qué cosa? En este caso esto termina siendo un factor común. Cuando es un factor común aplicamos factor común en los dos casos y vemos que esto se simplifica. Y nos queda esta parte de acá. Pero si queremos eliminar la raíz, podemos aplicar algo, ¿no? Mire, aquí he multiplicado por 1 menos seno, tanto al numerador como al denominador, porque a fin de cuentas esto no altera, esto es 1, ¿cierto? ¿Por qué se ha hecho esto? Porque 1 menos seno por 1 menos seno es 1 menos seno al cuadrado, y yo sé que la potencia anula la radicación. 1 más seno por 1 menos seno, esto es binomio conjugado. Por favor, acordémonos un poquito de binomio conjugado. 1 más seno por 1 menos seno es binomio conjugado y eso es igual a 1 menos seno cuadrado. Es otra identidad pitagórica. Entonces, 1 menos seno al cuadrado, potencia con la raíz se va. 1 menos seno al cuadrado es coseno al cuadrado y coseno al cuadrado con la raíz también se va y me queda 1 menos seno sobre coseno. Listo, esto es en la parte B o en la parte derecha que trabajamos. Ahora vamos al ejercicio original. Recuerde que en la parte A que le habíamos denominado también tenemos que trabajar, ¿no es cierto? Aplicar lo mismo. Transformamos todo a senos y cosenos. Recuerde que la parte B que trabajamos o la parte derecha ya encontramos anteriormente 1 menos seno del ángulo sobre coseno. Entonces, si en la parte A, que es esto de acá, vamos a transformar a senos y cosenos, nos queda 1 sobre coseno menos seno sobre coseno. Y aquí, ¿qué vemos? Una diferencia, una resta de fracciones homogéneas. Entonces, conservo el denominador y resto los numeradores. Y me queda 1 menos seno del ángulo. Y eso es exactamente igual a lo que ya habíamos encontrado anteriormente, por lo tanto, podemos decir que esa es una identidad trigonométrica válida. Bien, las funciones trigonométricas, un conjunto formado por pares ordenados de los números reales que están distribuidos de forma de funciones en seno, coseno, tangente. Esta es su gráfica, por favor hay que tomar en cuenta, las gráficas pueden ser confusas o prestarse a la confusión seno-coseno, que son bastante parecidas, por así decirlo, dependiendo del periodo en el que se esté haciendo el estudio. El periodo es 2pi, para la tangente es pi. ¿Sí? El dominio son los reales en el seno y el coseno, y hay alguna variación para la tangente. Para las inversas, la cotangente también tiene su variación, y la secante y la cosecante de igual manera tiene sus variaciones. Tiene su dominio, tiene su periodo. Bien, veamos un ejemplo. Dada la siguiente función, estudiar las características de la función y igual a 2 coseno de x. El dominio había mencionado acá, ¿no es cierto? En las gráficas del dominio, ¿sí? Todos los reales. El recorrido, mire acá está el recorrido de quién. En este caso estamos trabajando con el coseno. El recorrido del coseno es 1 menos 1, pero está multiplicado por 2 en este caso, entonces será menos 2 hasta 2, ¿sí? La periodicidad, como es una función coseno, el periodo es 2pi, que está mencionado anteriormente. Los puntos de corte. Cuando quiero encontrar en el eje Y, a x le hago 0. Entonces, si x es 0, y es igual a 2, tenemos un punto 0,2. Como cualquier función, cuando voy a encontrar los cortes, tanto en el eje x como en el eje Y. Ahora, cuando y es 0, para encontrar el corte en el eje de las x. Cuando y es 0, entonces ya no es y, sino es 0. 0 es igual a 2 por coseno de x, despejamos, y x es igual a pi sobre 2, y o 3pi sobre 2. Entonces, esos son los valores que va a tener los puntos de corte. Los máximos y mínimos. Para conocer los máximos y mínimos, me acuerdo del recorrido. Es menos 2 y 2. Por lo tanto, en y debo reemplazar 2 y menos 2 y evaluar qué pasa con x. Y esos son los puntos máximos y mínimos que vamos a tener. ¿Sí? Con 2, aquí están máximos y mínimos. Estoy reemplazando en la ecuación, en la función trigonométrica, y simplemente estoy despejando x. No he hecho nada complicado, no hay que asustarse. Simplemente yo aquí tengo x, entonces, ¿cómo despejo x? Es el arco coseno de 1.
Y la gráfica será esto, el periodo. Mire, el periodo, ¿qué significa? Recuerde lo que decía la teoría, ¿no es cierto? Una función siempre va a ser de qué tipo de carácter periódico. Entonces, el periodo va a estar dado por 2pi, lo que también la teoría nos indica. Entonces, el siguiente periodo parte de acá hasta este punto, perdón, las líneas, ¿sí? ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver el punto máximo, 2,0, y el punto mínimo pi, menos 2, ¿sí? Siempre va a estar de esta manera definidos o identificados para este tipo de funciones, ¿sí? Por favor, siempre tome en cuenta cartelera en línea, comunicación oficial, trabajo colaborativo, dudas, inquietudes, preguntas que haya, se las despeja en dudas e inquietudes. Les agradezco, hasta la próxima.